Ok, primero, vamos a ver recortes de tasas en 2024 y más bien esta retórica es lo que hemos ido trabajando. El, el- la clásica frase de no luches contra la Fed es lo que estamos viendo ahora en el mercado. Ahora el mercado ha pasado a tener otro concepto de las tasas de interés y acá yo creo que muchos pueden tener incertidumbre en torno, hey, ¿por qué ahora de pasar las primeras semanas de 2024, fines de 2023, de 6 recortes, ahora se contemplan solo 2 recortes y el mercado seguía subiendo? Bueno, recordemos, el mercado es la expresión más compleja de la naturaleza humana, es donde están todos los incentivos y también está la propia naturaleza humana al expresarse en los mercados financieros. Hay más componentes que solo una parte macroeconómica. Recordemos, los mercados no solo se van a regir a nivel de macroeconomía, hay variedad de factores en donde está la naturaleza humana que se expresa. Pero bueno, ahora la incertidumbre es, ¿el mercado necesita o la Fed necesita recortar tasas de interés? Los datos entrantes de los datos económicos nos confirman ver ese recorte o es solo una esperanza que tienen los miembros. Y antes de comenzar esto, ¿por qué se busca que la Reserva Federal baje las tasas de interés? Básicamente porque hay una buena cantidad de datos que indican una economía sólida, pero el problema es que mientras se pone la tasa de interés muy alta, es decir, el coste de financiación o endeudamiento es muy alto, hay mayores probabilidades de que de una caída de la actividad económica. Una caída de la actividad económica puede desencadenar despidos, los despidos, menor consumo, continúa agravándose eso, lo que podría llevar a una recesión. Aquellas empresas de crecimiento que se financian con deuda para sus planes de expansión ya lo van a ver prohibitivo porque el coste de la deuda es muy alto. Y a nivel gubernamental, es decir, a nivel país, también el coste de su emisión de deuda cada vez es más caro. Estas altas tasas de interés es bastante conflictivo para la economía. Por eso se conoce como política monetaria restrictiva. Lo que quiere saber el mercado de ahora es si van a lograr evitar esa recesión y lo que buscarían es comienza a flexibilizar la política monetaria. Vayan dejando sus consultas, yo las voy a ir retomando a medida avanzamos en esta presentación. Bueno, lo que quiero explicarle primero, lo que ha sido más relevante es el impacto de la inflación en la política monetaria. Esta semana hemos tenido el cuarto dato por sobre la previsión de inflación, indicando mayor presión inflacionaria. Acá en el gráfico de Bank of America estamos viendo cómo la probabilidad de ver una inflación cercana al 5 o 4% está siendo cada vez más alta. Es decir, podríamos estar en presencia a este repunte de la inflación. Entonces, estamos viendo cómo la continuidad de la inflación en Estados Unidos, por cuarto mes consecutivo, como le indicaba, están desafiando estas expectativas del mercado de ver un recorte o una caída de la inflación. Y acá tenemos que hacer mención especial al transporte privado, que ha sido uno de los principales factores que no ha logrado debilitarse y genera estas presiones inflacionarias. Por lo que el mercado está interiorizando un ciclo inflacionario más alcista, es decir, hey, ya esto de soft landing quizás nos quedamos cortos y ahora no landing, es decir, ver actividad económica y nuevo ciclo al alza. Si bien yo soy crítico de esto, hay ciertos factores fundamentales y subyacentes que podrían indicar que la economía estadounidense no tan sólida como lo estamos viendo. Esto es lo que están indicando los indicadores y es lo que está rigiendo el mercado hoy en día, por lo que nosotros siempre vamos a mantenernos de manera objetiva. También otro dato que causó alivio eran los índices del precio al productor, en donde veíamos que estaban en línea a la previsión, pero acá tenemos que ser matemáticamente honestos. Nosotros vimos como el IPP, índice de precio al productor, es decir, cuánto se le ha encarecido la materia prima que utilizan los productores para luego hacer el producto a los consumidores, veíamos que estaba en línea la previsión, veíamos datos mixtos, pero cuando nosotros ajustábamos el dato de gasolina, es decir, nosotros veíamos que cuando entramos al detalle del informe, el dato de gasolina estaba ajustado de manera estacional, lo que dio un dato menor. Pero como sabemos, los precios del petróleo están en máximos de los últimos 6 meses, por lo que si nosotros lo ajustamos al precio actual, veíamos que también había presión inflacionaria. Y ese es el temor que se ha ido llevando al mercado. ¿Y esto qué ha llevado? A cambio en las proyecciones de la Reserva Federal. Si bien en el último documento de proyección económica indicaban 3 recortes, ahora el mercado indica que está asimilando mayor presión inflacionaria y una política monetaria más restrictiva. ¿Cómo sabemos eso? Con esta tabla de CME que rastrea los futuros de los fondos monetarios, indicando que ahora el mercado descuenta solo un recorte. Mire, si no me equivoco, un recorte
para 2024 versus los 3 que decían los miembros de la Fed. Es decir, hemos pasado de una retórica totalmente distinta. Ahora el mercado se está posicionando de manera mucho más restrictiva de lo que comentaba la Fed. Eso ha traído este movimiento correctivo diciendo, hey, tenemos que ajustar nuestro riesgo, ya que ahora vamos a ver una política monetaria más restrictiva. Y esto ha llevado también a que cuando nosotros analizamos los indicadores, estamos viendo bastante fortaleza en los indicadores económicos, lo que de momento no sería necesario de que la Fed continúe o comience a flexibilizar las tasas, mejor dicho. Y es eso lo que está interiorizando el mercado. Recordad, tenemos la prima por riesgo geopolítica, pero estos factores tienden a ponderar mayor al rendimiento de los activos. Entonces vemos que principalmente la inflación es lo que está afectando en mayor medida a la Fed. Si bien tenemos datos laborales sólidos de momento, que ahí también podemos matizar que la mayor creación de empleo es de baja calidad, siguen siendo los datos bastante resilientes, bastante fuertes, que no traen presión inflacionaria, por lo que el mismo Powell ha dicho que no le preocuparía un mercado laboral ajustado, pero sí la presión inflacionaria. Y es por eso que todo el enfoque sigue siendo la inflación. ¿Qué es donde estamos viendo mayor tensionamiento? Recordar, en el mercado de capitales, el mercado más grande donde circula mayor dinero es el mercado de bonos. Entonces, vemos que la persistencia en la inflación y la adaptabilidad que tiene la política monetaria de la Reserva Federal están generando un impacto significativo en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. A medida que la Reserva Federal ajusta sus proyecciones de tasa de interés y el mercado también la interioriza, el mercado de bonos se encuentra en un punto crítico, enfrentando desafíos tanto por la oferta como por la demanda. Recordar, cuando las tasas de interés se empiezan a percibir que van a ser más altas, o van a estar más altas por más tiempo, el precio del bono tiende a bajar, haciendo que el rendimiento suba. Este rendimiento empieza a ser de manera más restrictiva la economía y se debe ir ajustando. Tuvimos la semana pasada subastas de bonos, vimos una menor demanda, lo que indica que igualmente las tasas se deben ajustar al alza. Estamos viendo cómo los bonos de cola larga se están ajustando al alza, indicando condiciones financieras más restrictivas, lo que, como comenzamos este seminario, pueden ser catalizadores negativos. También, si nosotros miramos el mercado de bonos y comparando esta prima por riesgo, recordar, en finanzas nosotros siempre que tenemos una idea de inversión lo comparamos con algo que tenga bajo riesgo para ver si me da mayor rentabilidad o me voy al activo de bajo riesgo. En finanzas y las inversiones, el activo libre de riesgo por excelencia es el bono a 10 años de la Reserva Federal. Entonces estamos viendo cómo se compara con el SP 500 y también con el Russell 2000. Estamos viendo cómo actualmente los bonos de 10 años han superado un nivel clave, indicando mayor tasa de interés, lo que ha afectado negativamente las valoraciones de las acciones. Recordar, un rendimiento más atractivo hace que se le exijan más a estos activos de riesgo. Entonces estamos observando un escenario de crecimiento económico y una inflación que supera las expectativas iniciales. Ese es el escenario y el combo que no quería ver y lo que se alineaban más era ver a soft landing. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de datos malos son considerados positivos por la bolsa? Bueno, ahora los datos están siendo muy buenos, lo que empieza a esta retórica de, hey, quizás no hay no landing, lo que podría aumentar la probabilidad de un shock financiero. Entonces, el cambio ha impulsado el rendimiento de las acciones cíclicas de calidad, aunque persiste una preferencia por acciones de alta calidad debido al aumento del gasto público y la presión inflacionaria continua. Y es acá donde nosotros matizamos, hey, este crecimiento económico viene argumentado fuertemente por el gasto público. Cuando nosotros analizamos al consumidor, vemos debilidad en el ahorro y un alto pago en las tasas de interés por la deuda. También en el empleo, vemos que el empleo que se genera es de baja calidad. Los datos indican a nivel macro que son positivos, pero sigue siendo un empleo de baja calidad. Y ese es el principal argumento por qué no estamos viendo presión inflacionaria por el lado de los salarios. Y el IPC, estamos viendo cómo los componentes principal es el sector de la energía y la vivienda, los cuales están ponderando y haciendo que esta presión inflacionaria se vea. Todos estos datos pueden ser criticados, pero son lo que se están viendo actualmente en el mercado. Entonces, ahora entramos al terreno de geopolítica. Voy a leer sus preguntas para ir respondiéndola a medida que avanzamos este seminario. Alibaba podría subir nuevamente en algún momento. Alibaba es y las acciones chinas son muy dependientes de las autoridades monetarias del país. Recordemos que sufren
problemas institucionales en donde se podría ver gran interferencia en estas acciones y es por eso que se le agrega una prima por riesgo. ¿Por qué el conflicto de Irán e Israel eh, afecta el precio del petróleo y también qué relación tienen los pares eurodólar? Ya vamos a verlo, Elizabeth. La relación de los pares que ambos se comparan contra el dólar. Cuando nosotros vemos que tienen una estructura similar, es decir, el euro dólar y la libra dólar están en una estructura bajista, es que el dólar se está fortaleciendo. Siempre pensamos eso. Cuando sale USD, ya, euro contra el dólar estadounidense. Lo que indica, estoy comparando esta economía con esta economía. Cuando vemos que más economías comparadas con el dólar se están debilitando, es que el dólar se está fortaleciendo. ¿Por qué el viernes cayó el mercado? Por una mayor prima por riesgo por conflictos geopolíticos. Veíamos un informe de la CIA que indicaba la posibilidad de un ataque inminente por parte de Irán que se llevó a cabo el día sábado. Vamos a abordar eso también. Vamos a comparar también cómo afectó la guerra a Ucrania al SP500, no hay problema. ¿Cómo afecta el conflicto Irán e Israel a las monedas emergentes? En este caso me preguntan por el dólar peso chileno. Principalmente se debilita la moneda emergente. Hay una mayor aversión al riesgo, por lo que se tienden a refugiar en dos activos, oro y dólar. Cuando ustedes van a ver conflictos geopolíticos, van a ver que el oro y el dólar suben. Y ustedes me pueden decir, oye, pero las correlaciones eran inversas. Por eso siempre les digo, vean cada activo. Las correlaciones funcionan hasta que fallan. Por lo que cuando nosotros vemos que el dólar y el oro comienzan a subir, hay una mayor prima por riesgo y podrían ser conflictos geopolíticos. Vamos a ver la estructura del oro, no hay problema. Gracias, Otto. Gracias por tu comentario. Recordad, si les gusta, pueden dejar su like. Yo con eso estoy más que agradecido. El café y el cacao. Estamos viendo al alza, estamos viendo cómo el café arábico también está haciendo unas presiones inflacionarias al alza. Vamos a ver la predicción del oro, Víctor. Ok, continuemos. ¿Qué ha pasado en temas geopolíticos? Yo creo que aquellos que son seguidores de los mercados, para nadie les sorprendió lo que sucedió el sábado. Era un conflicto que estaba bastante anunciado desde el día viernes y por eso comenzaron las liquidaciones. Recordar, el día viernes los operadores ajustan su cartera para el fin de semana. ¿Por qué? Porque el sábado no está operando y el domingo a la tarde comienzan a operar los futuros. Entonces lo que sucede en el mercado es que están con esa ventana de incertidumbre en que no pueden actuar. Y es por eso que se comienzan a ajustar las posiciones. Bueno, estamos viendo que los riesgos geopolíticos relacionados con el reciente ataque de Irán e Israel tienen el potencial de desestabilizar significativamente el mercado de petróleo. Recordemos, Irán es un gran productor de petróleo. La incertidumbre sobre la respuesta de Israel podría afectar la percepción del riesgo de una escalada más amplia, lo que podría llevar a posibles interrupciones en la producción del petróleo. Lo que está sucediendo, el mercado ya interiorizó que Irán lo atacó en respuesta a este ataque que había hecho Israel. Por lo que ahora lo que sucedió el día sábado es que enviaron más de 300 drones, todos los drones fueron interceptados por la defensa de Israel, por lo que fue una tasa del 99% de efectividad, es decir, lo- los proyectiles no llegaron a cabo a su objetivo, lo que se interpretó por el mercado actualmente que solo fue una advertencia por parte de Irán y también se anunciaba que habían concluido este ataque. Por lo que ahora la incertidumbre está es si Israel va a hacer una contraofensiva para poder responder a este conflicto. De momento, se espera que no. Hemos visto cómo se ha pronunciado Estados Unidos y es eso lo que está interiorizando el mercado, que esto quedó como una respuesta solamente. El problema, ¿dónde se va a ver más reflejado? En los precios del petróleo, por lo que los conflictos geopolíticos tienden a ser muy alcistas para el petróleo. Se dañan las cadenas de suministro, se demanda más petróleo, por lo que vamos a ver deterioro tanto por la demanda y la oferta. También los precios del petróleo actualmente, nuestro análisis ya incorporan la prima por riesgo geopolítica, lo que no podría sorprendernos que el petróleo esté corrigiendo ahora, lo que refleja la compensación por el riesgo de la disminución del suministro debido a las tensiones políticas. La revaluación de la capacidad y la voluntad de los principales productores de la OPEP más para aumentar la producción también influye en este contexto. Entonces estamos viendo cómo ahora se está ajustando este conflicto y acá tienen en esta gráfica la capacidad que tienen los principales países. ¿Ya?
Entonces, estamos viendo que hay dos temas. Una prima por riesgo geopolítica que ya se ha incorporado al mercado del petróleo y también este exceso de la oferta que podría traer una moderación a la baja en el mercado de petróleo. Nuevamente les traigo el Prime Book. Les voy a desactivar mi cámara para que ustedes puedan ver toda la información. ¿Qué es lo que nos indica el Prime Book? Si bien nosotros somos bien reacio, o en lo personal yo soy bien reacio a seguir bastante análisis, producto de que tienden a modificarse bastante, el Prime Book de Goldman Sachs nos dice qué es lo que están haciendo sus manos fuertes, es decir, sus institucionales, lo que nos refleja cómo se están posicionando. Bueno, ¿qué le estamos viendo? Estamos viendo que en materias primas los analistas no anticipan un aumento significativo en el precio del petróleo. ¿Cómo sabemos eso? Estas perspectivas se basan en la continua venta de acciones de energía de Estados Unidos. Veíamos cómo ExxonMobil alcanzaba máximo histórico. Lo que estamos viendo es que los fondos de cobertura están siendo vendedores de energía en estos momentos. Quizás estén en un nivel de sobrecompra. Entonces, vemos cómo los hedge funds durante las últimas 3 semanas consecutivas, junto con ventas netas en 5 de las últimas 6 semanas, estamos viendo cómo están siendo vendedores netos de energía los hedge funds. Además, acá en el libro Prime de Goldman Sachs, vemos cómo una subponderación en el sector energético frente al índice del SP500 en un menos 2%. Estamos viendo cómo se están eliminando posiciones de los sectores petroleros. Así, marcando su nivel más bajo de los últimos 5 años. Si bien estamos viendo que los rendimientos son positivos, en el petróleo estamos viendo cómo los hedge funds están siendo vendedores de este sector. Y ahora les traigo voy a sacar nuevamente mi cámara, un gráfico que es bastante relevante. Si yo tengo que seguir a algún analista, me centro mucho en Harnett de Bank of America. Harnett tiene una visión bastante crítica y muy similar a la que tengo yo de la economía estadounidense. Y Harnett nos dice básicamente que el problema de la deuda podría desencadenar este shock financiero que nosotros le hemos dicho y estamos siguiendo hace bastantes meses. La deuda puede ser un conflicto de mediano a largo plazo para Estados Unidos. Donde Harnett nos dice tres escenarios. Hey, si nosotros vemos un aterrizaje suave, él lo consideraría alcista, en donde ve una mejora de la amplitud, es decir, estas pequeñas compañías comienzan a tener mayores beneficios, vemos que los bonos de altos rendimientos igualmente comienzan a subir, los valores cíclicos deberían tener una mayor ponderación y los mercados emergentes deberían reaccionar positivamente, producto de que no hay un gran daño en la primera economía del mundo. Sin aterrizajes, es decir, ver este conflicto que el mercado está interiorizando de que no vamos a ver un daño en los productos internos brutos, en la actividad económica de Estados Unidos. Bueno, Harnett dice que podríamos enfrentarnos a una burbuja en donde dice que podríamos ver una liquidación de los bonos, también una liquidación del dólar estadounidense y las acciones de Nasdaq y coberturas de inflación podrían tender al alza, es decir, sector tecnológico, oro y materias primas tendrían a ir al alza en conjunto de China y las criptomonedas y también la energía. Y aterrizaje forzoso, es decir, Estados Unidos muestra que está entrando en una recesión y vemos una debilidad mayor en la actividad económica. Bueno, ¿qué dice? Caída de los mercados y sugiere la compra en bonos y la venta de acciones. Ese es el panorama de Harnett. Tengo que ser muy honesto, es un panorama muy similar a lo que estoy buscando, en los cuales son los tres escenarios que nosotros barajamos. Mi incertidumbre es que si vamos a ver ese aterrizaje forzoso, necesito ver cuál es el catalizador. A nivel técnico, estamos viendo que ya se está alcanzando una estructura de agotamiento. Mi principal temor es la deuda. Y acá les traigo un gráfico, la extension de uno de los gráficos de los activos que nosotros revisamos. Acá tengo el oro, donde está el punto rojo. Acá tengo el petróleo. Acá tengo el Nasdaq. Y acá tengo los bonos del tesoro. Es decir, el precio. Lo que estamos viendo, recordar, esto es inversamente al rendimiento. Estamos viendo que los rendimientos de los bonos están subiendo, mientras los activos de riesgo están subiendo, mientras el petróleo está subiendo, mientras el oro está subiendo. ¿Eso qué me quiere decir? Hay algo en el mercado que se está descontando un posible problema financiero. Estamos viendo cómo los inversores, en base a esta incertidumbre de la deuda, están prefiriendo entrar a activos que puedan ser como el oro, el Bitcoin, antes que los bonos del tesoro, porque si vemos una mayor demanda de bonos, el rendimiento debería caer. Y también están en los activos de riesgo y como el petróleo se está interiorizando esta subida. Es decir, el mercado financiero está descontando algo
del momento, de este posicionamiento, que no somos claros, les tengo que decir con total certeza, no sabemos lo que está sucediendo en este posicionamiento, pero es por eso que vamos rastreando semana tras semana. Probablemente, ¿cuál es mi tesis? Que esta incertidumbre en donde la deuda está alcanzando nivel históricamente alto que podrían ser conflictivos con esta alta tasa de interés, podría llevar a la Fed a detener su QT y empecemos a ver una intervención antes de evitar algún colapso de la deuda. Ese es el lado que podría contenerse la crisis de deuda. Caso contrario, es que no veamos ese actuar por parte de la Reserva Federal, lo que podría traer este deterioro, y es por eso que explicaría que los inversores se están fortaleciendo en el oro antes que los bonos del tesoro. ¿Ok? Bitcoin me preguntaban, ¿qué es lo que estamos viendo en Bitcoin? Bueno, acá Bitcoin, si bien hemos mostrado la estructura alcista que presentaba desde los $28.000 a aquellos que nos siguen, Bitcoin, en mi parecer, sí es una alternativa financiera, eso tenemos que ser objetivos, tiene gran flujo de dinero, hay atractivo por parte de los inversores y especuladores. El problema es esa volatilidad que presenta, por lo que yo no la podría asignar como un activo valor refugio, pero sí un activo especulativo. Entonces estamos viendo que los vencimientos a corto plazo se dispararon durante la liquidación. Estamos viendo cómo se está liquidando masivamente Bitcoin durante este escenario de conflicto, y el flujo de Bitcoin también se ve fuertemente dañado.